Voy a arrancar rápidamente, como bien se dijo. Estoy al frente de dos proyectos. El primero nació en 2008, nació como un estudio tradicional de arquitectura y poco a poco fue mutando hacia un estudio de proyectos más experimentales. Y el segundo es una galería que nace a raíz de un vacío existencial que relevé o relevamos dentro de la propia práctica de la arquitectura. El estudio se basa en gran parte en cierta metodología de investigación que nosotros decantamos del método científico de Descartes, en el cual se establece un procedimiento que consiste en algunos elementos principales, que son la observación, la medición, la experimentación, la formulación de análisis y modificación de las hipótesis. Se estructura siempre en un principio de observación muy importante, creo que es muy importante en la disciplina, pero particularmente nosotros le damos como mucha bola porque creemos que es un ámbito natural de conexión. A nosotros nos interesa principalmente el espacio como campo de acción y entendemos que en el espacio entre individuo y espacio se establece un vínculo experimental, un vínculo que no es del todo racional y que mucho de eso en muchos casos tiene que ver con un principio de observación. Hay un paralelismo que establecemos que es entre el individuo y la naturaleza como una de esas relaciones sobre dos organismos, vamos a llamarlos, que son muy dispares pero que se complementan, es decir, individuo y contexto o ser y entorno. Hacemos esta presentación, hace un principio de análisis sobre la observación inspirada en el arte y en cómo los fenómenos y los diferentes medios artísticos fueron todo el campo de construcción y expresión. Pasamos desde Monet por Van Gogh, este es Peter Saville, que es un gráfico contemporáneo que hizo casi todas las tapas de los discos de la New Wave, pasando por Olafur Eliasson y el Weather Project que estableció en la Tate Modern de Londres, en la cual construía una especie de atardecer constante, o en particular la obra de James Turrell, que trabaja con un análisis muy profundo sobre los principios ópticos y cómo desafiar esos principios ópticos en obras de arte. Y lo que me interesa es el trabajo sobre esa observación y ese análisis del elemento natural y la construcción de cierta sistematología para permitir deformar las nociones o los preconceptos que uno tiene al entrar a la sala. Esta obra en particular se llama Sky Space y si bien parece ser una especie de cuadro, un paralelogramo, lo que estamos viendo es un agujero en el techo. La obra se instala por lo general en lugares que no tienen una nubosidad muy alta, por lo cual siempre el plano del cielo es casi un color puro y se establece una recomendación de ir a conocer la obra hacia los atardeceres, donde en un periodo de 1 hora, 1 hora y media, hay un cambio constante de la percepción de ese agujero en el techo. Lo que me interesa puntualmente es cómo la obra es un fenómeno arquitectónico que se desenvuelve en un fenómeno visual y experimental. Básicamente lo que hace Turrell se ve bien ahí en las imágenes de arriba a la izquierda, trabaja un detalle constructivo y elimina el borde. Básicamente lo hace tan finito que uno nunca ve el espesor de la losa. Al no ver el espesor de la losa no puede distinguir el plano blanco del celeste. Otra de las obras que me gustan para representar esta relación casi amorosa y un poco temperamental es El tornado de Francis Alice. Es una investigación sobre los tornados de arena de Nuevo México. Y lo que me gusta es que tiene un rango medio de telenovela, ¿viste? Como el tipo enamorado del tornado corre hacia el tornado como una forma de investigación y se tira adentro directamente. Eso es parte
su registro. Tokushin Yoshioka, un japonés que utiliza casi, no sé, creo que son 50 millones de pajitas de plástico para hacer otro tipo de tornado. Y después pasamos a una parte un poco más técnica y científica, pero que también son mecanismos de observación y representación de nuestro entorno natural. Esta es la sonda no tripulada Voyager, que es el primer elemento construido por el hombre que está dispuesto a salirse del sistema solar, es decir, tirar una piedra tan lejos que se salga de nuestro entorno conocido más grande. Y lo interesante es que ese principio que está lanzado a mediados de los años 70, interpelado por un teórico del espacio, un escritor como Carl Sagan, un poeta también, que también era un consultor de la NASA. Sagan, cuando este Voyager está por salir del sistema solar, les pide que en lugar de mirar para afuera, vuelva a mirar a la Tierra. ¿No? Les dice, pueden girarlo 180 grados, y es lo que yo llamo la primera selfie interestelar de la Tierra. Lo que se ve ahí, ese punto blanco, también conocida la foto como el Pale Blue Dot, es la Tierra. Y lo que hace Sagan a partir de esta foto es escribe y desarrolla un texto llamado A Pale Blue Dot, en donde dice que todos los problemas y todos los conflictos que nosotros tenemos hoy en el día a día, inclusive lo que tardamos en llegar hasta acá, o la paja que nos da irnos de no sé dónde a tal lado, el tráfico y todos esos, inclusive las guerras, son insignificantes en un contexto dentro de nuestro universo. La siguiente foto, que me parece súper interesante, es el Blue Marble. Esta es la foto más reproducida de la Tierra en la historia. Y lo que me empieza a parecer como bastante relevante de estos fenómenos de los 70s es que es el primer momento donde se empieza a poder representar a la Tierra y los conceptos que ya llevaban años y siglos establecidos de manera visual. Es decir, son los primeros momentos en donde la Tierra es redonda y uno lo podía comprobar visualmente y no simplemente matemáticamente. Esas imágenes, por su impacto y por su desarrollo, generan como nuevos movimientos. Al principio, como la NASA es un organismo del Estado americano que es parte militar, todas esas imágenes están clasificadas, y lo que empiezan a ver son ciertos movimientos populares en Estados Unidos que empiezan a pedir la desclasificación de esas imágenes. Dentro de esos movimientos, uno de esos movimientos está liderado por este tipo que se llama Stuart Brand, que desarrolló en el 68, en la misma tónica que el Mayo 68, esta cuestión de las calles al poder y la gente, como la movilización de la gente que empiece a tener cierta repercusión en la esfera política, pide que se empiece a desclasificar estas imágenes y crea este concepto que en muchos planos es reconocido como uno de los principios conceptuales del Internet que conocemos hoy, del World Wide Web, que es el Whole Earth Catalog, en el cual él establecía un catálogo de sistemas y recursos existentes en todo el planeta. Y para representarlo utiliza esta imagen de la Tierra que él había logrado que la NASA desclasifique, y a partir de esta misma imagen y de ese mismo movimiento es que empiezan los movimientos ecologistas, ¿no? Se empieza a entender que la Tierra ya es un escenario frágil, no es un escenario inacabable, son recursos limitados, y empieza a hacerse una nueva consideración, una nueva mirada sobre el espectro celeste. Esta es otra foto que me parece muy interesante, que es la primera vez que un humano ve este fenómeno, que es el Earthrise. Es un fenómeno que se ve únicamente mientras uno orbita la Luna. Este es el Apolo 8, es la primera nave tripulada que orbita la Luna. Básicamente es la nave que se lanza de la Tierra, hace un 8 alrededor de la Luna y vuelve a la Tierra. Es la primera nave que ve el lado oscuro de la Luna, otro concepto que se desarrolla durante esa época. Y lo que me es interesante de esto es que están desclasificados las conversaciones que tienen los astronautas en ese momento, y no estaba estipulado que ellos tomen esta foto. Entonces hay una discusión sobre
dame el rollo de color, el otro dice no, no está estipulado, el otro dice dámelo, ¿no? Hay como toda una discusión bastante humana dentro de un carácter un poco científico. Pero la primera vez que se sacó una foto de ese fenómeno fue el Lunar Orbiter, que es la sonda que se mandó a la Luna para ver dónde iban a estacionar las misiones Apolo, pero es una sonda no tripulada. Esta es la primera foto. Y esta es la primera foto que existe de la curvatura de la Tierra. Es decir, por primera vez se ve un fragmento pequeño que la Tierra es curva. Y lo que me parece súper interesante es que para esta foto utilizan un contexto histórico y un elemento que se desprende de ese contexto histórico. El contexto histórico es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el robo o la captación americana de todos los recursos nazis de ese momento, en particular los cohetes B-2. Es decir, los nazis, entre varios de sus desarrollos, tenían que por suerte lo dejaron un poco de lado, porque si no se dice que hubiesen podido conquistar Inglaterra y así doblegar a Europa toda. Este es el principio de la carrera espacial, este cohete, que los americanos y los rusos empiezan a pelear por esta tecnología. Los americanos se llevan a parte del equipo científico que estaba detrás de esto, y una vez que se dieron cuenta del potencial que tenían, tuvieron como idea de empezar, en lugar de seguir tirando misiles, poner una cámara arriba de un misil, literal, y esto es un hecho literal, poner una cámara arriba del misil y logran sacar esta foto. Entonces, lo que me parece importante es esta transgresión de por lo general se lo considera al revés, ¿no? Como un mecanismo, un descubrimiento científico aplicado a la guerra. Bueno, acá es el caso contrario. En el caso de la obra temprana del estudio, esto es 2008, la terraza de mi casa, pasa algo similar. Frente a la primera acepción juvenil que todo arquitecto tiene de la voluntad de construir, tomé como ciertas decisiones proactivas, es decir, no esperar, romper como el lineamiento clásico de esperar un cliente que venga y te haga un pedido, sino empezar a hacer como ciertas investigaciones. Y esas investigaciones, obviamente, para un joven arquitecto como era en aquel entonces, eran de carácter un poco escaseando de recursos. Y esta era una investigación que intentaba trabajar sobre la repetición, ¿no? Como entender, como desconstruir a la pared de ladrillos y volver a construirla. Entender que el ladrillo, gracias a su repetición, establece un sistema, y ese sistema puede construir un fenómeno como una pared. En este caso, la repetición eran broches de ropa que habían salido en su momento de un proyecto de un ejercicio de la universidad. Entonces habían quedado un montón de broches de ropa, una red de esas redes que se usan para los balcones para que no se caigan los gatos, que en realidad son redes de pesca y arrastre, por lo cual tienen como mucho aguante. Y después la conquista de un espacio. Todo ese proyecto nace a partir de que una amiga que tenía una agencia de modelos me dice, che, vamos a hacer un evento donde vinculamos a la agencia con artistas o amigos creativos, y me gustaría que vos hagas una cosa para eso. Todos los otros creativos lo que hacían eran sacar fotos a las modelos, o sea, trabajos con las modelos. A mí me hubiese encantado, pero no era, la verdad que era muy, no, se hubiese notado, ¿no?, que no lo estaba haciendo. Entonces lo que dije es, bueno, dame un pasillo que nadie utilice, porque en todas las otras salas de la galería se iban a exhibir estas fotos. Entonces el pasillo no tenía la profundidad para poder contemplar una foto, entonces dijimos que íbamos a tomar ese lugar. Y esto es lo que quedó. Básicamente una superficie, una paraboloide hiperbólico, que es una superficie de doble curvatura. En este caso nosotros no estamos casi diseñando nada, simplemente establecimos un sistema de construcción, y ese sistema de construcción dio una forma, y me empezó a gustar como esa idea de no tener tanta mano encima de los proyectos que nosotros hacemos, sino como sorprendernos un poco. El caso clarísimo es la noche de la inauguración, todo el mundo venía y decía, no, nos encanta como la pieza se va del pasillo y como que sale y vuela, y en realidad lo que pasó es que no lo pudimos colgar de adentro porque las paredes eran malas, entonces lo tuvimos que colgar de un pluvial, que es el que se ve ahí a la izquierda, y de un marco de madera. Entonces sí, cuando nos dice sí, total, vuela.
siempre digo que hay un poco de suerte en todos los procesos y también una insistencia un poco, soy bastante hinchabolas, entonces esa pieza que estaba pensada para quedarse una noche, viendo el laburo que implicó colgarla y todo eso, los de la galería dijeron, bueno, dejémosla indeterminada hasta que vino un holandés y la compró, algo que no estaba para nada pensado. Con lo que compró la pieza del holandés, volví a la terraza de mi casa y me hice una el doble de grande, pero también para empezar a utilizar esos recursos y seguir probando. Evidentemente habíamos construido un sistema, me interesaba mucho que en ese sistema nosotros no podíamos dibujarlo. Es decir, yo al día de hoy no sé dibujar lo que sí sé construir. Y entender esa sistematología dentro del estudio nos ayudó a generar como una serie de línea de trabajo que, muy vinculada a lo manual y a la experimentación de prueba y error, que nos permitió ir avanzando en el sistema. Entonces lo que buscábamos eran como ciertas oportunidades para ir construyendo nuevos movimientos dentro del sistema. Esta es la aparición del color, esto es tramando. Creo que hoy a la noche Martín Churba da una charla acá. Esto fue literalmente conocerlo a Martín Churba y decirle, tengo algo para tu vidriera. En esta vidriera del clásico local de Tramando en Rodríguez Peña, Martín invitaba a diferentes artistas, incluyendo a Clorindo Testa y muchos otros más, a generar piezas que estén vinculadas con sus colecciones. Y a mí me encantaba, yo tenía una novia que vivía ahí a la vuelta y me encantaba siempre pasar por ahí porque me parecía como muy único estas especies de site specifics que se sucedían con cada colección. Entonces un día lo encaré y le dije, che, tengo algo para la tienda. Lo vio y dijo, bueno, no me interesa. Dije, bueno, buenísimo, gracias. Pero sucedió que al poco tiempo su marido pasó por la galería, le interesó, les gustó, y de ahí producimos una serie de piezas para Tramando que vinieron muy icónicas. Esta pieza quedó un montón de tiempo, en el local de Paseo del Corte hicimos otra, y después hicimos una en el hall del edificio que quedó también. Tiempo más tarde abrió una tienda en Dubái y también formamos parte como de ese ADN. El Malva conoció, la tienda Malva conoció nuestro proyecto a partir de Tramando, nos pidió una pieza también para vender, entonces lo que de vuelta quisimos construir sobre la metodología del do it yourself, que es hacerlo vos mismo, y también como trabajar en una modularidad muy estructurada. Entonces lo que vos podías hacer era evidente que no te podíamos vender 4.000 broches, que era lo que tenían las piezas que vieron antes. Entonces hacíamos pequeñas cajas de casi 300 broches cada uno, siempre utilizando elementos existentes. Esto es una caja de tortas que nosotros readaptamos para poder vender, caja de tortas, stickers y un plano que lo que funcionaba, la O del hola, era uno de los 3 puntitos que funcionaba como una especie de plano para poner en el techo, porque es difícil hacer un triángulo equilátero en el techo. Entonces lo que hacíamos era ese plano vos lo pegabas al techo y usabas esos 3 puntos para vincularlo. Todos esos diseños para nosotros era el todo absoluto. Aparte era algo que habíamos creado en el estudio. Yo hasta hace muy poco dije que una de las piezas que más me gustó diseñar fue el pitutito ese de aluminio que está ahí arriba, que es de esta escala. Es decir, porque implicaba que ese pituto tenía que ser muy sistemático y nosotros teníamos que pensar constantemente en alguien que no conoce el sistema. Entonces, cómo en un instructivo poder pasar toda esa data. De ahí pegamos un salto loco a Londres, nos llamaron de H&M para hacer una serie de instalaciones para la nueva tienda de H&M en Oxford, que es como la calle principal del centro de Londres. Este es el video que le mandé a mi familia cuando yo llegué a Londres para hacer la primera reunión de diseño con H&M. Esto es literalmente 2 años después de haber abierto el estudio, por lo cual fue como bastante meteórica la subida. Estos son 75.000 broches en una fachada de 10 metros por 3 metros, casi la fachada de un PH porteño, un poco más grande de hecho. Lo que era muy interesante es que había como
casi 15 personas trabajando dentro de esa vidriera. Era totalmente inhumano. Después de ahí pasamos a París, una galería que nos representó un tiempo, Madrid, una invitación, y todas estas series de broches y broches y broches daban siempre lugar a tener mucho material encima y a experimentaciones. Cuando montamos lo de Martín, todavía no éramos muy buenos haciendo nudos y se nos cayó. Literalmente se vino en banda y descubrimos la verticalidad. Es decir, siempre lo habíamos planteado como una cuestión horizontal y apareció la verticalidad. Con la verticalidad aparece el primer prototipo de lámpara que se empezó a vender. Hasta que de repente llegó la posibilidad de un amigo, me dijo, ¿me haces una lámpara para casa? Y conseguimos un anillo, no sé dónde lo sacamos, un anillo de MDF, y le dije, sí, tengo un anillo perfecto, y fuimos, nos la jugamos, todo eso fue colgado de una escalera, pero por primera vez apareció el espacio, el sistema podía construir un espacio, es decir, alguien podía estar adentro de un tender. Y ahí nos envalentonamos. Entonces el Malva nos vuelve a convocar para ver si el diseño podía entrar al museo, y creo que se imaginaban como un lugar, unos banquitos en la terraza, algo en la tienda, como un poquito más grande. Dijimos, bueno, no, a nosotros nos gusta el hall. Entonces le hicimos esta propuesta, que obviamente no sucedió. Pero vuelta, empezó a aparecer una sistematología del estudio de proyectarlo como un sistema constructivo. Era como, bueno, esto lo definimos, lo conocemos. Este fue por un concurso del FAENA, que no ganamos, una vez más, en la cual empezamos a ya transformarlo en espacios de uso, de contemplación. Para lo que era muy lindo es toda la investigación previa que hicimos en cómo definimos los colores de las piezas, ¿no? Estos son todos escaneos satelitales de tormentas. Esta pieza se llama el Tender Tormenta y son todos escaneos satelitales de las piezas, y en teoría las alturas de las panzas tenían como una relación con estos focos de tornados. Y esto fue años después de eso, literalmente 4 años después de haber presentado lo del Malva. Le mostramos ese mismo render a un curador que nos convocó para hacer una muestra en el Museo Mar, y quedó. Estuvo montada en el mar casi 3 años, 2 años y medio, se desmontó hace poco. Tengo 150.000 broches, si alguien quiere o tiene idea de dónde los puedo llegar a poner. Pero lo que estuvo muy bueno es que, primero, el crecimiento de la escala fue genial, pero sobre todo porque lo teníamos tan claro, después de todo ese proceso teníamos tan claro que lo pudimos montar en 4 días. Es decir, estos son 75.000 broches, tiene 12 metros de alto y pesa casi 1 tonelada. En la parte superior del vórtex hay un espejo de 4,5 metros de diámetro, es decir, más o menos de acá hasta allá, y lo que tiene muy interesante es que una vez que conoces el sistema, conoces el lenguaje, empezás a trabajar con ese lenguaje y empezás a buscar y empujar ese lenguaje a otros lugares. El espejo, lo que tenía muy interesante para nosotros, complementado con esa especie de colchón dorado que nosotros lo llamábamos como un sol, te permitía romper la escala del museo. Es decir, el museo tiene 15 metros de alto. Si vos estás tirado en el colchón y te estás reflejando a 12 metros, tu figura aparece a 24 metros de alto. Y tenía un poco esa transpolación de los tornados en esta mitología moderna del mago de Oz, de que el tornado te traslada a otro tiempo, a otro lugar. Pero sobre todo lo que a mí me parecía más interesante de poder ponerlo en un espacio tan público como el Museo Mar, es un museo gratuito, muy utilizado en Mar del Plata, y sobre todo esto se hizo para las temporadas de verano, la primera temporada de verano que fue 2014, creo que fue, es que había un aluvión de gente que iba, y ver a la gente usándolo te da cuenta de que esa parte de la arquitectura, esa pieza de la arquitectura, necesita un lugar de representación. Es decir, un tiempo antes de eso habíamos estado rebotando en Malva y en cualquier otra institución de gran escala de Buenos Aires, y empecé a entender de que la arquitectura y el diseño no son parte del desarrollo cultural de la ciudad. Es decir, no forman parte de ningún board
de cultura, no hay una oficina de cultura específica, no hay una bienal pública, no privada específica que se dedique a eso. Entonces, los primeros 4 años 4 o 5 años de profesión en normal, me la pasé llorando, como diciendo, no hay lugar donde hacer las cosas, como así, y siempre me tenía que ir metiendo por la ventana, hasta que en un momento me harté y dije, bueno, en lugar de seguir llorando, voy a crear un propio lugar. Y ahí nació Monoambiente. Monoambiente funciona y funcionó originalmente como una unidad básica en sus 2 concepciones del lenguaje, ¿no? Primero, como la unidad básica de la arquitectura, es el monoambiente, desde la villa hasta los desarrollos para clase alta. El monoambiente es la pieza mínima, es decir, menos que eso no te pueden vender y casi que menos que en eso no puedes, en medio monoambiente no puedes vivir. Medio monoambiente es un monoambiente, entonces es como el punto básico, pero también tiene una lógica de militancia profesional, lo llamo, no política, como entender de que es un espacio en donde arquitectos y diseñadores tienen un lugar de representación. Entonces, lo que pasó es que al abrir una galería tenés que empezar a desarrollar como cierta programatización para entender qué es lo que vas a hacer en esa galería. Y el principio base de la galería era buscar nuevas formas de exhibir arquitectura y diseño, ¿no? La arquitectura y el diseño se exhibe de una manera muy tradicional y un poco aburrida, y perdón si en esto ofendo a alguien, pero siempre lo que se exhibe son las notaciones de la arquitectura del diseño, ¿no? Es decir, si vos vas a una muestra de arquitectura, por lo general se muestran representaciones de arquitectura, no la arquitectura puntualmente dicha. Es decir, no se muestra al edificio y la espacialidad del edificio, sino los planos o las maquetas del edificio. Creo que en la planta baja de la universidad en este momento hay una muestra de un workshop que se hizo de representaciones de la obra o conceptualizaciones de la obra de Aires Mateus. Entonces, nosotros lo que queríamos dentro de Monoambiente era no trabajar en esa línea, sino que trabajar en que lo que se exhiba sea la creatividad del diseñador o el espacio en sí mismo. Para lo cual nosotros pedíamos como base toda obra nueva. Es decir, no se podía traer algo que ya existía, porque en el diseño lo otro que existe son recopilaciones, las muestras son recopilaciones de piezas. No es un curador pidiéndole a diseñadores que piensen sobre un tema y que sobre ese tema tengan que aplicar como cierta lógica y que lo que se exhiban son sus investigaciones, sus resultados, sus errores, sino es, si me gusta esta silla que hiciste, bueno, tráeme esa silla y nosotros la ponemos en contexto con otras sillas. Entonces, los primeros encargos que les fuimos haciendo a los diseñadores, teníamos esa respuesta, bueno, te llevo todas las lámparas que hago. Entonces, no, bueno, no es un showroom, es una muestra sobre donde quiero que vos te salgas un poco de tu mirada mercantilista, de cómo trabajás dentro de tu propio mercado que vos te forjaste, y empieces a trabajar en proyectos sitio específico. Este proyecto es una plaza que diseñó La Feliz, esta es la muestra número 1, las fotos son de Ignacio Coló, que también, como homenajeando el monoambiente, hicimos un registro sobre la tipología de las garitas, como de vuelta este micro monoambiente, creo que ese es el más chico existente hoy por hoy, es casi a la medida del cuerpo. La plaza era toda una investigación sobre los pelos de los escobillones y cómo transformar esos pelos de escobillones y a partir de eso cómo transformar a los objetos en objetos sensibles. Entonces veías que la gente que se sentaba en el banco acariciaba el banco, ¿no? Y tenía una relación casi sentimental con el banco. Las hamacas también tenían esta cosa de barrer el piso, pero al mismo tiempo a la gente le gustaba como jugar a que como que tenía una pollera. Entonces la galería se transformó en una plaza. La segunda muestra convocaba a Gonzalo Arguti y a Gabriela Horvat. Gabriela Horvat es una joyera que tiene ya casi 10 años trabajando, más 15 años trabajando en la vinculación de ciertas fibras naturales y cómo construir una joyería desligada de lo que es el preciosismo de los metales, pero sí como en el preciosismo de la combinación de ciertos materiales. Entonces estas son como fibras de coco, ahí abajo hay unos erizos,
Y por el otro lado, Gonzalo Arguti es un diseñador devenido en artista, pero sobre todo es un morfólogo. Es un tipo que tiene una capacidad para desarrollar morfologías en madera increíble y tiene una investigación muy grande de pequeños objetos. Entonces la idea era que la galería le permitiese crecer en esos pequeños objetos al espacio. La muestra número 3 involucró al estudio Bulla, que creo que está colaborando acá en la Universidad de Morón, y a una chica que se llama Alex Keihayoglu. Quizás vieron estas alfombras tejidas que parecen pastizales. En esa época Alex no era muy conocida, ahora se fue de rosca. Para que entiendan, esta alfombra se rifó. Y cuando la rifamos, creo que el precio de la rifa, no sé si estaba algo así como $50. Ahora una alfombra de ellas de este mismo tamaño puede llegar a costar 30.000. No es porque yo lo digo, es porque una vez pregunté y me dijeron cuesta 30.000 y dije, bueno, el que se ganó la rifa cuando se lo dije dijo, bueno, cambio el auto, ya está. Si le saco la alfombra a mis hijos y cambio el auto. Lo convencí que no, que me parecía que estaba bueno que la haya ganado. En el caso de Alex, que ella trabaja sobre los pastizales como estos medios naturales que están en desaparición, le pedimos que trabaje sobre ciertas entidades urbanas que también tienen ese lugar con un arraigo muy fuerte con la cultura de la ciudad, y en ese caso eran los potreros, como estos campos de fútbol hechos de barro. Y por el otro lado, Bulla hizo una investigación sobre los terrenos baldíos y las especies que hay en los terrenos baldíos. Como por lo general uno cuando ve el terreno baldío lo asocia con una imagen de abandono, ¿no? Entonces, la hipótesis de su presentación era que si nosotros logramos enaltecer esas especies y ponerlas como en valor, de repente podríamos llegar a tener un recurso gratis ilimitado, porque terrenos baldíos en la ciudad de Buenos Aires hay por todos lados, en los parques les crecen yuyos por todos lados. Entonces, si vos pones eso en valor, en lugar de estar queriendo comprar orquídeas, podías sacar eso y empezar a generar un paisaje de la nueva manutención y un paisaje de lo autóctono y de lo que crece. Entonces lo que hicimos fue un relevamiento de eso. La cuarta muestra fue un concurso que lo ganaron unos chicos que estaban en la Universidad de Buenos Aires en ese momento, que hicieron esta construcción inspirada en los pastelitos de membrillo. Hicieron como un pastelito de papel tipo origami y lo empezaron a replicar tipo delirados. Y del otro lado había un chico que hacía tablas de surf a mano. El siguiente año empecé como ya un poco más canchero en cuanto a este rol inventado de curador. Empecé a generar como ciertos exigencias de sacar a la gente de su zona de confort. Entonces a cada uno de los invitados que hacíamos los tratábamos de sacar de lo tradicional. Esta fue una muestra de unas chicas que se llaman Tregua con Martín Churba. Entonces Churba, que estaba acostumbrado a trabajar el vestido, en este caso tenía que trabajar el espacio. Entonces lo que hizo fue una especie con retazos y desperdicio de su producción, hizo como un marco espacial, y las chicas de Tregua hicieron este desarrollo de un polímero, cómo crear vestimenta a partir de un polímero que es un bloque de gel, y cómo lo derretían y cómo construían una capilaridad a partir de eso. Esto hicimos, el día de la inauguración hicimos una muestra en vivo. No se hace sobre la modelo porque obviamente quedaría incendiada, pero se hace sobre el maniquí, se desmolda el maniquí y se le pone a la modelo. La siguiente fue una muestra donde ya la ambición me llevó del otro lado de la cordillera. Hice una muestra con arquitectos y dos arquitectos, uno dedicado al equipamiento, que se llama The Andes House, el estudio, y el otro es un fotógrafo llamado Cristóbal Palma, que es un fotógrafo que hizo muy famoso muchas obras de arquitectura latinoamericana en los últimos 10 años. Las primeras obras de Peso Bonel Rickhausen, de Smiljan Radic, los principios de Adam Ophayden. Muchas de esas piezas fueron fotografiadas por Palma. Tiene una visión muy particular, pero en este caso no podía hacer fotografía de arquitectura, entonces hizo este neón autorreferencial que decía "Soy una foto". Del lado de los Andes House hicieron esta pieza que se llamó Trapo, que toda la política en esos primeros momentos de la galería era, no teníamos mucho recurso, entonces sí pagábamos los pasajes, pero no podíamos traer
un shipment de nada. Entonces lo que hicieron fue una modularidad de triángulos, trajeron un trapo, los intenté convencer de que se llame trapo, porque era un trapo de cancha que viaja de un lado para el otro, no quisieron, entonces ahí quedó. Lo que era muy interesante es que la imagen de ellos era como hacer como un calado de la cordillera y traerlo a Buenos Aires, entonces esa carpa tenía todos estos peñascos bastante estudiados. El siguiente fue Adam Ophayden con José Mazerazo. José Mazerazo es el que hace los artefactos de luz, esos blancos que se ve ahí atrás. Es un ingeniero que desarrolla iluminación técnica, es decir, iluminación muy como de oficina, pero con un detalle que parece europeo. Entonces es un tipo muy ávido al detalle. En este caso no podía hacer objetos, sino que tenía que hacer espacio. Y Adam Ophayden, que hacen espacios, son arquitectos, tenían que trabajar en un objeto. Entonces Adam Ophayden trabajó sobre un triombo, un biombo de 3 lados, modular y que iba creciendo. Y su ideal era que algún día se venda en IKEA. Por el lado de José, trabajó en un espacio a partir del desarrollo de un nodo. Esos puntitos negros que ven son nodos de aluminio en los cuales se desarrollaba ese sistema. El tercer año se establece el siglo versus, donde se me ocurrió como la idea, y por lo general las ideas curatoriales eran desarrolladas para facilitar la selección de los participantes, es decir, la cantera de gente haciendo cosas interesantes es enorme, entonces de alguna manera yo tenía que restringir. En este caso, el ciclo versus presentaba antagonismos clásicos del lenguaje arquitectónico, del lenguaje del diseño, y en este caso era analógico versus digital. Una impresora de arcilla digital, cuando en ese momento todavía no eran tan conocidas, y aparte completamente construida por José Huidobro, que es el chico que está ahí a la izquierda, y por el otro lado el módulo de alfarería nómade del estudio A77, que básicamente era parte de un lenguaje más grande que ellos tienen, una investigación más grande que ellos tienen, que se llama el Gran Aula, que son una serie de dispositivos de esta escala, de pequeña escala, que podían trasladarse a espacios públicos para desarrollar programas sociales y culturales como enseñar a la gente a hacer alfarería. Después de eso hicimos un workshop que se llamó el taller alfanumérico, que terminó quemando las piezas en un horno tipo raku, que es una sistematología japonesa. La muestra número 9 es Mariano Clusellas con Arturo Perusotti. Este versus era material versus inmaterial, y las materias presentadas eran el hormigón y la luz. Entonces la discusión súper interesante que se planteó era si el hormigón era tal sin luz o si la luz era la que le daba cierta materialidad a las cosas. Entonces lo que hicimos es, utilizando la representación clásica, o una de las representaciones clásicas de ambos materiales, la luz en plano se la representa con el cono de luz, un cono de iluminación que marca más o menos el espectro que ese farol me está dando a mí, se representa y el hormigón se prueba a partir del cono de Abrams. Entonces se crearon 4 conos, el cono de hormigón, que es el que está en primer plano, el encofrado del cono de hormigón con el cual se construye, el cono de luz, que es el que está a la izquierda allá, y el cono de sombra. Es decir, el cono de sombra, para que exista un cono de sombra, teníamos que generar un cono de luz alrededor que le funcione de encofrado. Lo interesante es que al final de esa muestra, yo tenía en la galería, que también doblaba como mi estudio, un cono de hormigón de 300 kilos, que era un bajón, básicamente, y lo que decidimos es, la galería quedaba en el barrio Los Andes, y decidimos, en conmemoración a la muerte de Clorindo Testa, llevarla y soltar el cono de hormigón en el cementerio de Chacarita. Esta es la foto. Yo me vestí de mameluco, nos infiltramos y lo dejamos cerca de uno de los paredones de la parte moderna del cementerio de Chacarita, en la cual se considera que todas esas investigaciones, o si van al cementerio de Chacarita van a ver que hay una serie de pabellones de hormigón como muy interesantes, y esos pabellones tienen como una especie de conjunto escultórico que se le puede llamar, que son unas placas que no tienen mucho más en función que estructurar el espacio como esa, y se dice que eran parte de la obra de Clorindo cuando Clorindo trabajaba aún en el gobierno de la ciudad, bueno, en esa época en el municipio, y que a partir de eso él fue explorando
la construcción del hormigón. La muestra número 10 fue global versus local. El de la derecha es Fábrica de Paisaje, un estudio de arquitectura y paisaje de Uruguay, de Montevideo. Y por el otro lado, Super Sudaca, que es un colectivo internacional latinoamericano principalmente, que funciona en una modalidad tipo think tank. Entonces lo que hacen básicamente son estudios sobre ciertas problemáticas, y en este caso la pieza de la izquierda se llamaba La Villa es Bella, y la de la derecha creo que tenía el nombre de la cota del río, la cota más profunda del río Paraná o el río de la Plata, que es la división entre entre Argentina y Uruguay. Y lo que era interesante de ambas investigaciones es que por el lado de Super Sudaca hicieron esos 5 paneles que ven ahí, informan de cómo es la consolidación de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Básicamente hicieron una investigación de cómo fueron llegando esas villas. Y por el lado de los Fábricas de Paisaje hicieron una investigación muy linda en la cual ellos llegaban a la conclusión de que parte del modernismo vernáculo, parte del modernismo de Buenos Aires, se generó gracias a la arena de Colonia. ¿Por qué? Porque en el principio del modernismo, cuando el hormigón no estaba tan reconocido cómo manejarlo, se necesitaba una arena muy pura, y en Buenos Aires, por la costa nuestra y la sedimentación clásica, la arena está muy manchada. Sin embargo, en las afueras de Colonia la arena es muy blanca, es muy pura. Entonces se traía arena de Colonia para forjar el hormigón. Entonces ellos decían que un tercio de los edificios modernos de Buenos Aires son uruguayos. En el 2015 abrimos un ciclo de curadores para fomentar la curaduría en arquitectura. Después de 3 años de galería nos dimos cuenta que no había mucho desarrollo, como no hay lugares para forjar ese tipo de tareas. Empezamos a invitar. Esto es Patricio Pozo, que es un curador chileno, es un diseñador gráfico que funciona como curador muchas veces, que curó esta muestra con un gráfico y un arquitecto chileno. Esto es Tomás Powell, el editor de la ya desaparecida revista Barzón, que también había funcionado como curador de arquitectura o curador de diseño para Arteba un año antes, y que hizo un nexo entre un estudio que se llama RR Studios de Miami, que son 2 argentinos que radican ahí, y la DJ SRZ. Entonces lo que hicieron fue como una instalación que se llamó Instant Party, que tenía esta cosa medio como una máquina de la invención de Morel, donde siempre era un escenario de fiesta, o de una fiesta que sucedió, o de que estaba por suceder. Terminamos haciendo una fiesta ahí, vino la policía, fue un quilombo, y yo después tuve que trabajar 2 meses adentro de esta especie de circo, lo cual fue un poco perjudicial para nuestros ojos, porque todo tanto rojo era fatal. Esta era la galería. Después el estudio se formó ahí adentro. La tercera muestra del ciclo curadores invitó a esta chica, que es una curadora, era en ese un poco muy joven, una curadora española, y trajo 2 estudios de arquitectura español, el estudio Taller de Casquería y el estudio Mayo, que lo que hicieron fue mandar instrucciones de cómo tenían que ser sus obras, es decir, sin imágenes, sin representaciones. Nuestra obra tiene que ser, y si vos tenías que seguir ese manual de instrucciones, y si la obra quedaba mal, no importaba, lo cual yo no estaba tan de acuerdo. Entonces lo que sí hicimos fue como un trabajo muy fuerte de cómo mejorar esas instrucciones y permitir que esas obras se construyan. Lo interesante en este caso puntualmente fue como ver cómo arquitectos españoles que sí tienen este campo mucho más explorado, sus presentaciones eran muy densas, había una investigación detrás, nos mandaban ya un PDF, como que la investigación era parte de la propuesta. En todos los casos de los argentinos era un llamado telefónico, che, ¿y si hacemos un...? Entonces nos dimos cuenta de que parte de esa informalidad no es un desgano, sino que es falta de ejercicio. Es decir, nunca, al no haberlo hecho nunca, tuvimos que hacer como un desarrollo muy grande nosotros para educar a los arquitectos a desarrollarlo. El ciclo siguiente se llamó Colaboratorio, e invitamos a 3 instituciones
de Norteamérica, el Canadian Center for Architecture, Storefront de Nueva York y Liga de México, que es como una especie de galería hermana en su forja, a que curen muestras para nosotros. Entonces Storefront nos curó una muestra que se llama Letters to the Mayor, que implica un giro de 180 grados frente a la relación de la arquitectura y la política. Entonces la arquitectura se ponía en primer grado y le escribió una carta al jefe de gobierno como proponiéndole proyectos. Entonces estas son casi 55 cartas de arquitectos con el escritorio del jefe de gobierno diseñado por el Grupo Bondi. La siguiente muestra fue una muestra en correlato con Liga, entonces como que en los dos lugares, en Liga, en México DF y en Buenos Aires, hacíamos la misma muestra con el mismo estudio de arquitectos. Y lo interesante es que eso nos ayudó a nosotros, o si vos ves, si se meten en ambas páginas, van a ver la diferencia que hay entre algo que parece tan similar. Uno piensa en México como un hermano latinoamericano, qué sé yo, pero México tiene una industria que nosotros no tenemos, tiene como recursos que nosotros no tenemos. Los sponsors que son sponsors de Liga allá no son sponsors nuestros acá, por más que los hayamos llamado, porque hay cultura arquitectónica, es decir, sí tienen un ámbito muy desarrollado de cultura arquitectónica y estas cosas pueden florecer más fácil. Entonces nosotros para construir esta columna como sistema tuvimos que utilizar el ingenio y el recurso muy basado en la lógica del atado con alambre, y ellos tenían industria que les producían específicamente los alambres y las cosas que a nosotros era imposible conseguir. La última muestra es de ese ciclo, se tornó más en una escala museística, y es una muestra que se llama El Otro Arquitecto, que es una muestra del Canadian Center for Architecture, que yo hasta el momento de invitarlos y hasta el momento de viajar a trabajar con ellos no conocía como institución. Es una institución que es más grande que el Malva, para darle escala, vinculada enteramente con arquitectura. Es decir, una institución que ya tiene casi 50 años, que desarrolla constantemente sobre el lenguaje arquitectónico y tiene uno de los archivos de arquitectura más grandes del mundo. Se preguntarán qué es un archivo de arquitectura. Bueno, un archivo de arquitectura es el lugar donde van a parar todos los planos y dibujos y documentos de arquitectos muy famosos, ¿no? En este caso Álvaro Siza, Ábalos Herreros está en el CCA, algunas obras de Foreign Office of Architects, tienen las obras de Jean Heret y así, y parte de la biblioteca de Kenneth Frampton. Y lo que hacen ellos con todos esos recursos es constantemente generar programas de investigación. Todo esto lo aprendí hace 2 años cuando viajé a visitarlos y me mostraron la bóveda. La bóveda es donde están todos esos. Para entrar a la bóveda te hacen poner un trajecito, no puedes sacar fotos, hay doble llave tipo Maxwell Smart o la Agente 86 para entrar a la bóveda. A mí me divertía solo por esas cosas. Después, una vez adentro, hay una cantidad de data que no es inabarcable. Pero lo interesante sobre esta muestra, que tenía algo de autorreferencial, es que hacía como un decálogo de todas las obras de arquitectos que no se dedicaron específicamente a construir edificios, sino que trabajaron en la disciplina como un poco más allá. Y están desde algunos proyectos de Forensic Architecture, que es un estudio que trabaja sobre la generación de pruebas a partir de la arquitectura para ciertos hechos catastróficos, como, para darle un ejemplo cercano, como si alguien hubiese, como los atentados a la Embajada de Israel. Bueno, Forensic lo que desarrolla es desde la arquitectura una serie de investigaciones y de pruebas que después las transmiten a los juzgados y pueden ser utilizados como pruebas para tal. Y así trabajan con conflictos de Medio Oriente y demás. Otro es la Agencia de Investigaciones de Tokio, creo que se llamaba, que son el trabajo de 2 japoneses que, frente a la premisa de que en Tokio los edificios se renuevan cada 20 años, más o menos esa es la tasa de renovación, es decir, un edificio se construye, dura 20 años y construyen otro, es decir, lo demuelen para construir uno más nuevo. Se empezaron a dar cuenta que hay un montón de edificios que tenían como cierto grado o cierta característica
arquitectónica muy interesante, pero que no eran patrimonio, porque eran muy modernos. Entonces lo que empezaron a hacer es un registro de todos esos edificios, y hoy esos mapas, esos planos existen como registro de edificios que ya no están. También estaban parte de los trabajos de Office of Metropolitan Architecture, de OMA, y su versión de investigación, que es AMO, y así. Lo interesante también de esta muestra para nosotros fue que por primera vez contactamos a un estudio de arquitectos a que se desarrolle como arquitectos de la muestra. Es decir, es una disciplina que existe en todos lados del mundo. En México, para dar casos como muy puntuales, en México y en España, las oficinas jóvenes se dedican mucho a eso. Es decir, que hacen la museografía de las muestras. Viene la muestra de tal, entonces el museo llama a un microconcurso o llama directamente a un estudio de arquitectos jóvenes, y esos arquitectos trabajan en desarrollar la museografía de la muestra. El último ciclo, antes de cerrar esta etapa, fue el ciclo trans, que lo que buscaba era los vínculos transdisciplinares o transetarios. En este caso es Diana Cabeza y Analía Sirabonian. La obra se llamó Pieles topográficas. Básicamente era como una especie de mega camastro semi-orgiástico. La siguiente muestra fue de Marcia Krieger con Luis Úrculo. Marcia es ambos arquitectos que no se desarrollan en la disciplina de arquitectura. Marcia es cocinera, y lo que hizo fue una pieza que se llamó Noodle, que eran como unos fideos de arroz que al saltearse en aceite ganan 4 veces su volumen. Entonces vos tenías que comer de ese gran plato desarrollado por este tipo de Breaking Bad que teníamos en vivo en la galería. Y por el otro lado teníamos a este personaje que es Luis Úrculo, que es un arquitecto español que desarrolló una pieza que se llama Herencia, que trabajaba sobre la intimidad en la arquitectura. Entonces decía, parte de sus hipótesis es si esa bombita de luz que está ahí arriba a la derecha, que es una bombita de luz común, tiene menos valor que la misma bombita de la Casa Curuchet de Le Corbusier. Entonces, parte del ejercicio que todavía estamos desarrollando es fotografiar esta bombita tradicional, ir a la Casa Curuchet, cambiar la bombita, robarnos la bombita de la Casa Curuchet y hacer la foto. Entonces, es la misma bombita, y si una vale más o no vale más es como un concepto parte de la arquitectura. En el interín de ese proceso nos cruzamos con el archivo Williams a partir de una obra de Normal, que no creo que por tiempo no creo que llegue a... Después me dicen si me estoy extendiendo mucho, que es la obra de Amancio Williams. Nosotros trabajamos desde el estudio en una investigación muy puntual sobre las bóvedas cáscara de Amancio. Queríamos hacer una investigación sobre eso a partir de una foto muy famosa en la que Amancio está parado arriba de la bóveda. En ese sentido, durante tres años de desarrollo, generamos como cierta intimidad y buena onda con Claudio Williams, hijo de Amancio y director del archivo Williams, y nos enteramos de que el archivo en algún momento iba a dejar de estar en Buenos Aires, es decir, que se iba a ir. La familia no lo quería tener más y que, bueno, en alguna situación el archivo iba a partir. Entonces le propusimos un proyecto que se llamó Amancio Williams 2.0, que es una mirada local sobre cómo se tendría que trabajar un archivo, cómo se podría trabajar un archivo. De vuelta, un archivo de arquitectura como el de Amancio Williams está compuesto por casi 5.000 planos, ¿no? La Casa del Puente de Mar del Plata sola tiene casi 900 planos, por lo cual casi que si yo los quiero desplegar no entra en todo este anfiteatro. Entonces eso implica que si vos no tenés una institución del tamaño del CCA, una institución de gran escala como el Pompidou o el Metropolitan de Nueva York, que son las grandes instituciones que compran y albergan estos archivos, nunca podrías acceder a trabajar con esos. Entonces lo que les propusimos fue digitalizar ese archivo y armar un nuevo sitio, que es el sitio que está hoy en vivo. Si ustedes se meten a amanciowilliams.com van a ver ya la nueva versión del sitio, en la cual nosotros digitalizamos casi 3 veces más de lo que estaba exhibido, y empezamos a exhibir planos que nunca habían salido a la luz, generando aparte un proceso de filtros que te permiten online tener nuevas conexiones que antes no podías tener, salvo que saques los planos,
abras los planos, tengas una mesa gigante. Entonces ahora podés ver en el archivo, puedes hacer, por ejemplo, filtrar y ver todos los croquis a mano de Amancio y tener todas adelante de tus ojos al mismo tiempo. La resolución es bastante buena y creo que te puedes meter súper en detalle. No es todo el archivo, de vuelta, no tenemos un interés en que haya 5000 imágenes en la página, no nos parece que sea relevante para eso, creemos que ese tipo de profundización necesita ya una curaduría, un ojo, alguien que quiere indagar y realmente pasar por ese proceso, pero sí lo que hacemos es abrimos ese material, lo ponemos en un lugar más accesible que antes, más moderno también, más contemporáneo en la forma de mirarlo, y lo que estamos trabajando ahora en nuestro segundo año de archivo es trabajar con todos aquellos que ya trabajaron en el archivo. Es decir, los archivos son importantes solo porque generan, no solo porque recuerdan una parte de nuestro pasado, sino que son potenciales generadores de nuevos horizontes. Entonces, si vos no generás ese vínculo en el archivo está muerto. Es decir, sí, es una potestad nacional y qué sé yo, pero está tirada en un galpón en el barrio de Florida. Nosotros, nuestro interés es que eso se active, que eso se reviva. Entonces, lo que estamos haciendo es una nueva web en correlato a la web del archivo Williams, es decir, es casi la misma web pero de otro color, en la cual presentamos a todos los trabajos que en algún momento trabajaron con el archivo. No todos aquellos que en algún momento hablaron de Amancio Williams, sino que hicieron el laburo de entrar al archivo, desplegar el archivo, pasar 5 días en un archivo mirando y a partir de eso establecieron una nueva mirada. Como segunda parte de ese mismo proceso, lo que estamos haciendo es invitar gracias a subsidios que ganamos afuera, invitar a 10 contemporáneos o 10 jóvenes arquitectos, jóvenes curadores de alrededor del mundo, en realidad 5 argentinos y 5 internacionales, a que hagan como una mirada sobre ese archivo y que nos ayuden a revivirlo, es decir, que empiecen a mirarlo y a conocerlo. Son cosas que estas instituciones hacen a gran escala, porque tienen recursos y tienen infraestructura. El CCA, por ejemplo, tiene una planta de casi 100 personas. Tiene una directora de archivo con un equipo de 5 personas de archivo. Nosotros soy yo, con 2 chicas que me están ayudando en el archivo Williams, en total 3. Es decir, es muy difícil que nosotros nos pongamos al mismo tiempo. Pero sí me parece importante que como galería y como casi único centro latinoamericano de trabajo y difusión sobre la arquitectura contemporánea, arquitectura y diseño contemporáneo, tengamos algo para decir sobre los archivos, porque la realidad es que los archivos se van a ir, va a seguir manteniéndose durante los años, es decir, ya pasó con Kurchan y Ferrari Ardoy, que se fue a Harvard, Williams en cualquier momento se va a ir, Clorindo Testa, imagino que va a pasar lo mismo cuando las familias se desarrollan. Y de vuelta, no es que me importe particularmente Amancio Williams por Amancio Williams. Me importa Amancio Williams como eje para que jóvenes locales o jóvenes internacionales puedan usar ese trabajo para generar una voz nueva, como para que tengan un lugar para decir algo, como para que puedan generar ese negocio, ¿no? de desarrollarse en ese campo. ¿Tengo tiempo para algo más o no? ¿5 minutos? Bien. Voy a contar entonces muy rápidamente unos proyectos que saltan. Después de todo este tiempo, los proyectos que en el estudio pasaron de ser formalistas, nacieron siendo formalistas, como construir la forma, lo único que me importa es construir, ahora empiezan a ser más de carácter investigativo. Es decir, los proyectos son más largos, empiezan a tener vinculaciones particulares entre sí. Creo que no voy a mostrar por más que la imagen me guste mucho, y les voy a hablar directamente de Amancio, que me parece que les va a gustar más. Acá está. Entonces, lo que me empieza a interesar en el estudio no es tanto la construcción, sino la construcción de un sistema de investigación, de un sistema que nos permita generar 5 años de laburo en una línea, ¿no? Entonces, la investigación o la hipótesis de investigación en ese sentido es divertida porque es como tirar una piedra y nunca saber qué es lo que te va a volver. Hay algo en la arquitectura que me parece
hermoso, que es esta voluntad de que las cosas sean para siempre. Entonces la Vil Sawá es esta casa que reconstruye el modernismo y la forma moderna de vivir del hombre moderno. A los 30 años estaba abandonada, es decir, después fue un depósito de la Segunda Guerra Mundial. La Casa del Puente pasó lo mismo, es como la casa para el hombre moderno. Amancio la construye para su padre. Después fue una radio cualquiera, y después de radio se quemó y ahora es una entidad vacía. Entonces entiendo que la arquitectura pasa algo parecido con el parador Ariston de Breuer en Mar del Plata, que después fue la parrilla Perico, y hoy ni siquiera. Pero la arquitectura tiene esta capacidad de absorber esta multiforma, ¿no? Entonces trato de agarrar como ciertas piezas de esa arquitectura, algo parecido a lo que sucedía con los broches, pero en un estadio más conceptual, y trasladarlos. Siempre digo que la parte que más me gusta de un edificio en construcción es cuando el edificio está vacío, cuando no están los paramentos verticales y la estructura simplemente da una idea de espacio y que adentro puede pasar absolutamente todo. Hay un libro que hace referencia, que me parece súper lindo para los arquitectos de ver, que se llama Looking for Mies o Buscando a Mies, en la cual Ricardo Daza lo que hace es, a partir de esta foto, intenta reconstruir dónde Mies está parado, en qué edificio de todos sus edificios y en dónde en particular de ese edificio. Entonces es un libro que uno se consume en 15 minutos más o menos, porque es chiquito y aparte es muy entretenido, de cómo él va investigando la categoría de la foto. En el otro caso está la obra de Feibovich Goldberg, que también me parece interesante, que básicamente son dos locos artistas que un día empezaron a investigar sobre este campo en la provincia de Chaco que se llama el Campo del Cielo, que es una región, una de las regiones con mayor densidad de meteoritos en el mundo. Parece que hace mucho tiempo hubo una lluvia de meteoritos que aterrizó casi todo ahí. Entonces llegan a esta construcción a partir de que un día van al planetario, porque son dos flasheros, y encuentran en la entrada del planetario un meteorito partido a la mitad como si fuese un jamón, ¿no? Entonces van a la entrada del planetario y dicen, ¿dónde está la otra mitad del meteorito? Es decir, es un corte, como una línea recta, perfecta, y el tipo que estaba en la entrada en el planetario pensó que se lo habían robado. Dice, no, lo tenemos en el fondo. Y ellos dijeron, me parece que no, es rarísimo que no lo tengan en el fondo. Entonces se ponen a investigar y llegan a la historia del taco. El taco es un meteorito que se recupera del campo del cielo en una investigación americano-argentina. Básicamente se juntan dos naciones, encuentran este meteorito y dicen, bueno, mitad para cada uno. Entonces lo dividen, mitad para cada uno. Ellos descubren, gracias a esta investigación, que ese meteorito formaba parte del acervo de meteorología del Smithsonian. Ni siquiera el director del Smithsonian sabía que estaba ahí. Ellos le escriben un mail, es como que Mick Jagger te responde un mail, les respondió el mail porque no sabía que estaba, les gustó la historia, y entonces, de vuelta, entran al archivo del Smithsonian, doble llave, suben, catálogo, encuentran el meteorito, y el del planetario estuvo en la intemperie durante 100 años, bueno, no 100 años, pero 70 años. Y el otro estuvo en condiciones de conservación pristinas. De vuelta, esta idea del archivo, ¿no? Como nosotros lo ponemos en el parque y ellos lo guardan porque tienen los recursos, tienen la capacidad, lo guardan perfecto. Entonces, de repente le dicen al tipo, bueno, ahora que lo encontraron, el tipo les pregunta, ¿qué quieren hacer? Y bueno, juntémoslos. Si los tenemos, entonces generan el proyecto para juntarlos. No lo podían juntar en Buenos Aires, no lo podían juntar en Estados Unidos. Se encuentran en Documenta, que es esta feria, esta bienal de arte alemana, que es muy poderosa, y sobre todo muy poderosa en lo que se llama arte conceptual, que es a lo que se dedican ellos. En Documenta es donde el año pasado Marta Minujín volvió a construir el Partenón de libros. Bueno, ellos trajeron este proyecto, llegan, están los dos meteoritos ahí, les dan una sala que es un pórtico, que es una sala en el medio de un lago, qué sé yo. Entonces, cuando están por juntar los meteoritos, dicen, ¿cuánto pesa el meteorito? Y bueno, esta mitad pesa 3.500 y esta mitad pesa 4.500. No podemos poner 8.000 kilos en medio metro cuadrado. Es decir, se nos viene
el piso. Entonces, lo máximo que llegaron a juntarlo es eso. Quedaron a 30 centímetros una mitad de la otra. Y lo que parecía interesante de ese proceso es que el meteorito puntualmente, al estar en sus dos concepciones, podían ver como el arte había generado como un vínculo en poder ver que el meteorito en su estado terráqueo y en su estado espacial. Es decir, el meteorito súper conservado y el meteorito habiendo llegado a la Tierra. El de la derecha es el oxidado y el de la izquierda es el del Smithsonian. Lo divertido es que cuando apareció esta muestra y la posibilidad de esta muestra, la gente del planetario, hubo un tipo que intentó pegarle una lijadita para que vaya en condiciones. Y cuando ellos se dieron cuenta, casi lo matan. Ahí llegamos al proyecto Paraguas. A mí lo que me interesaba era esta imagen de Amancio Williams. Amancio Williams está 15 años tratando de construir una tipología que es el paraguas, popularmente conocido como paraguas, pero es la bóveda cáscara. El tipo desarrolla un sistema de techos de grandes luces, es decir, 15 metros de techo podía construir con una sola columna. Y todas las imágenes que hace durante esos 15 años es viéndolo desde abajo. Es decir, son 15 años tratando de meter el proyecto y no pudiendo, hasta que un gibón le da bola y lo permite construir, y cuando lo construye, la única foto que él hace popular es él parado arriba del paraguas. Por lo cual la hipótesis es, la parte de arriba quizás estaba mejor que la parte de abajo. Para nosotros era imposible comprobarlo, salvo que lo construyamos. Entonces hicimos un proyecto de construcción. Lo primero que hicimos fue donde hicimos nuestro primer vínculo con el archivo Williams. Le pedimos al archivo Williams la potestad de poder digitalizar todo el archivo y así poder investigarlo sin tocar los planos. Estas son fotos de los paraguas en su condición circular, imágenes de los capiteles, el encofrado de los paraguas. El paraguas, que es una superficie de vuelta de doble curvatura, parece súper compleja, pero está compuesta por 9 curvas. Ahí ven la diferencia entre la primera y la última. Y abajo ven 9 curvas que se repiten 8 veces, dan esa superficie. Ensayos en acero y algunos dibujos a mano de Amancio. Pero básicamente lo que nos interesaba era ese espacio. Entonces decidimos hacer el mismo proceso que Amancio, sobre todo porque en mucho de nuestra investigación nos faltaban datos. Es decir, por más que veíamos los planos, nos faltaba el por qué se tomaba esta decisión o por qué se tomaba esta otra decisión. Amancio hizo 3 paraguas. La investigación es de 3 paraguas. Uno de 13 por 13, uno de 11 por 11 y uno de 9 por 9. Nosotros no sabíamos cuál era sí sabíamos cuál era el que construyó, pero no sabíamos cuál era el de los primeros prototipos. Entonces lo que decidimos fue construir los primeros prototipos. Originalmente el paraguas no era monolítico, sino que eran 2 piezas. La superficie, se construía la columna y la superficie se levantaba por grúa y se calzaba. Por eso la forma de ese capitel. Nuestra hipótesis es que eso era imposible de hacer, básicamente porque es muy chiquito el nodo de contacto y aparte un viento lo podía llegar a levantar. Entonces termina haciendo estas piezas monolíticas. Para construirlo, obviamente a nadie le interesa una investigación sobre el paraguas de Amancio Williams, salvo que esté muy ceñida adentro de la arquitectura, y como no hay instituciones arquitectónicas que te puedan dar presupuesto para hacer esas investigaciones, lo que hicimos fue un programa de popularización. Hicimos un proyecto para el Malva en el cual te podías comprar un paraguas para armar. Y vos te podías construir tu propio paraguas de Amancio Williams, con Amancio parado en el mismo lugar. Utilizamos ese evento de presentación de ese producto para empezar a mostrar parte de nuestra investigación. Entonces, lo que hicimos fue invitar como secretario de Cultura, a diferentes instituciones que nos pudiesen en algún momento fomentar. Obviamente nadie nos dio bola. Pero sí, lo que hicimos fue invertir de vuelta en esta modalidad proactiva que tiene el estudio de poner plata antes de conseguir a los clientes, para construir los primeros modelos. Entonces este es un modelo a escala, básicamente. La hipótesis era tuvimos una información verbal del hijo de Amancio que los prototipos habían sido 9 por 9, a nosotros no nos parecía. Entonces la charla que tuve con él es: o yo tengo la cabeza muy grande, o el prototipo construido por el equipo de Amancio era el de 13 por 13 versus el de 9 por 9, que es el que estoy sosteniendo yo en escala 1 en 10, obviamente, ¿no? A partir de ahí empezamos a también trabajar como en ciertas piezas que nos permitían construir y explorar algunos otros lenguajes, y la parte culmine del proyecto, que era construir un paraguas de 9 por 9, que son 81 metros cuadrados, es un departamento de 3 ambientes, no es un paragüitas, es una cosa como
entra un montón de gente. Entonces logramos convencer a la gente de Arteba de que nos crean el proyecto, y ese proyecto lo cruzamos con un proyecto que se llama Encofrado, que tenemos adentro del estudio, que es el interés por las estructuras que desaparecen en la arquitectura. Es decir, para hacer una losa de un edificio, una losita de morondanga en un edificio, aparece todo este lenguaje sin planos. Es decir, que la mano de obra genera su propio lenguaje para estructurar un lenguaje que va a venir a futuro. Y a mí me parece bastante más rico esto como lenguaje arquitectónico que por lo general lo que viene después. Entonces lo que propusimos fue no de construir el paraguas originalmente, sino que reconstruir el encofrado. Obviamente en escala 1:2, porque una cuestión de recursos y tamaños. Construimos 2 encofrados. Este es un análisis de cómo trabajar el color, porque eran espacios de uso para Arteba. Y lo interesante es que, de vuelta, no lo habíamos probado. La teoría de que el espacio estaba bueno, y sí, a mí me gustaba particularmente, pero después que podía ser un espacio interesante de uso, estaba bien. Y lo bueno de Arteba, que van millones de personas, es ver cómo la gente sin ninguna instrucción empieza a hacerse el espacio. Y la gente iba y literalmente tiraba a los hijos ahí como que si fuesen, y se los olvidaba, y los hijos crecían en adultos, había que darles de comer. No, pero bueno, la gente los empezó a usar, sobre todo, obviamente, los chicos que son los que menos pruritos tienen al principio, fueron los que más los usaron. A nosotros nos sirvió para comprobar de que ese espacio de uso podía estar buenísimo. Era lindo hasta cuando lo limpiaban, yo tenía un enamoramiento total. Esto fue bancado en parte por el gobierno de la ciudad, se lo devolvimos al gobierno de la ciudad, nos dijeron no lo queremos. Bueno, ok, me lo quedo. Y en ese momento hicimos el comedor de la Universidad de la UADE. Y llegamos a hacer el comedor de la UADE por esta pieza, es decir, Petersen, que es el concesionario, que es el de los Petersen, los cocineros que aparecen en Gourmet, conoció la pieza y nos dijo, che, me interesa, pongámoslo en la UADE. Dale, pongámoslo en la UADE. Entonces lo pusimos, la UADE estaba completamente en contra de esto hasta que la gente lo empezó a usar. Y empezó a hacer un siestero, hoy se llama el siestario de la UADE, literalmente. Los Instagram son muy graciosos porque la verdad que no lo limpiaban mucho, entonces hay gente que dice que tiene ébola, como ese espacio tiene ébola, qué sé yo. Pero lo que pasó es que la UADE al principio no lo quería y en un momento Petersen le dice, ok, a mí me vendría bárbaro poner 20 mesas más en donde este es un espacio enorme, son 9 metros por 4 metros y medio, yo puedo poner 20 mesas más y genero más movimiento, y la UADE lo impidió y hoy es parte de la UADE, es como que lo retapizaron ellos, ya ni siquiera me llaman, es como que se hacen cargo de ellos. En el siguiente caso, ya termino, perdón, el siguiente proceso del hormigón, después del encofrado viene la armadura, y lo que me interesa de vuelta a la armadura, esto fue para un museo, es que la armadura tiene el potencial de desaparecer, está adentro del hormigón, no lo ves nunca, y de vuelta es un lenguaje que puede ser súper rico. Y lo que me interesaba puntualmente a mí, y por lo general de estas obras, son estos momentos donde un tip para hacer una armadura de hormigón, tuvimos que llamar a un hormigonero en el Museo de Mar del Plata, se lo trasladó, el tipo estaba laburando adentro del museo. Y son todos estos lenguajes que empiezan a aparecer adentro del museo que me parecen que son tan ricos como la pieza final. El tipo con la dobladora de hierros, con su hijo, enseñándole el oficio, y que el oficio empezaba a instrumentar a la pieza por encima de los planos que nosotros habíamos hecho. Es decir, empiezan a aparecer todos los vínculos entre fierros, que son estas ataduras de alambres que él iba poniendo, que nosotros nunca pensamos ni digitamos, y forman una parte como fundamental de la obra. La otra pieza que la obra para nosotros era importante comunicar son todos estos lenguajes que aparecen en el proceso de la arquitectura, pero después no los ve nadie más que el arquitecto. Estos son los planos de ingeniería, el cálculo de cargas de ese paraguas. Básicamente en rojo está donde más carga hace el paraguas o la armadura del paraguas, y en verde son las cargas más débiles. Lo que hicimos fue representarlo, desarrollar un sistema de cómo pintarlo, y nos tomó casi 4 días pintarlo entero. Y lo que me parecía interesante es que al trabajar
esta pieza de esa manera, nosotros en esos colores, sin que la gente quizás lo entienda, estábamos comunicando puntualmente las cargas que hace la gravedad sobre esa pieza de arquitectura. Básicamente estábamos visualizando este entorno del que hablaba al principio de la charla, invisible, que es el espacio, la arquitectura, el contexto, y su relación con el individuo. Y eso es todo por hoy.